Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les volvió a preguntar: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Estamos en el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo. Y nuevamente el evangelista San Mateo ubica físicamente al Señor Jesús en tierra de paganos. Así como el domingo pasado, recuerden ustedes, el Señor visitó las tierras de Tiro y Sidón, donde salió aquella mujer cananea, y ya sabemos pues lo que pasó, como el Señor le hizo el favor de expulsar al demonio de su hija. Pues hoy nuevamente el Señor está en Cesarea de Filipo, que es el gobernador de este lugar llamado Cesarea, el gobernador de parte del Imperio Romano. Por eso se llama Cesarea de Filipo. Entonces, ahí el Señor tiene algo importante que preguntar a los discípulos. Y es una pregunta, queridos hermanos, que viniendo del Señor nos debe de interesar a todos los que andamos detrás de Jesucristo. ¿Quién soy yo para esta gente? Pero de manera especial a los discípulos después les pregunta: ¿y quién soy yo para todos ustedes que andan detrás de mí, como mis discípulos? Y los apóstoles, los discípulos apóstoles, pues en la primera pregunta tienen 4 respuestas. Y todas ellas las podemos nosotros resumir en una sola palabra. Para el pueblo, Jesús aparentemente era un profeta, un hombre de Dios, alguien que Dios les había enviado para predicarles el Evangelio, predicarles la palabra y para llevarlos al encuentro con Dios, un profeta. Y este sentido parece general en todos aquellos pueblos en torno a la persona de Jesús. Pero cuando el Señor les hizo la pregunta a ellos, bueno, eso es lo que dice la gente, ahora quiero escuchar qué dicen ustedes de mí. ¿Quién soy yo para ustedes? A estas alturas
Ya estos hombres tenían aproximadamente unos 2 años de andar detrás de Jesús. Estos hombres ya habían escuchado predicar bastante a Jesús. Estos ya habían presenciado milagros de Jesús y habían compartido experiencias muy fuertes que los llevaba a seguir siempre, a estar al lado de Jesús. Pero aquí el Señor se detiene, hace un alto y quiere ver qué han aprendido pues estos hombres. Hermanos, esto es muy importante, ¿verdad? Porque nosotros podemos andar detrás del Señor, detrás de las cosas de Dios. Podemos también pertenecer a la iglesia, podemos estar injertados en la organización de nuestra iglesia, en grupos, en pastorales, lo que sea, pero no perdamos de vista a quién estamos sirviendo, a quién estamos siguiendo, porque cuando perdemos esto de vista y tomamos otros motivos para seguir al Señor o para estar en las cosas de Dios, podemos salirnos del camino, podemos tomar rumbos que en vez de acercarnos al Señor, nos pueden separar del Señor. Y algo de esto le pasó a un personaje, según el profeta Isaías en la primera lectura. Alguien que tenía un puesto importante en el palacio del rey David, este hombre llamado Sebna, mayordomo, dice, del palacio real. Y aparentemente pues este hombre estaba entregado a su trabajo, hasta que el profeta Isaías lo enfrenta en el nombre del Señor y le dice: Sebna, vas a quedar destituido de tu puesto, de tu cargo. No quiere el Señor que sigas al frente del palacio real. Y entonces, ¿cuál era la causa? Si aparentemente este hombre estaba bien, era un hombre trabajador, un hombre servicial y cumplía con sus obligaciones de mayordomo del palacio real. Bueno, simplemente este hombre estaba tomando caminos equivocados. Si nosotros leemos las lecturas, el profeta Isaías dio una razón ahí que deja entrever lo que este hombre ya cómo este hombre se estaba equivocando ya, a pesar de tener este puesto importante ante los ojos de Dios. Dice el profeta Isaías que Sebna había mandado a construir un mausoleo para él, para que cuando se muriera, ahí lo enterraran. Es decir, este hombre, como decimos nosotros, se le habían subido los humos a la cabeza. Ya él estaba tratando de hacer cosas que no eran comunes, que no eran ordinarias. ¿Qué significa eso? Significa que estaba tomando otros caminos, se estaba desviando, ya ocupaba su servicio para beneficio personal, para exaltarse él ante los ojos de Dios, para engrandecerse. Ya no quería ser uno más de los servidores del Señor. Él quería ser grande en su servicio ante el Señor o por lo que le hacía al Señor. Entonces se estaba llenando de orgullo, de vanagloria, se estaba llenando de lujos y estaba pues equivocándose en su servicio hacia el Señor. Entonces llegó el profeta Isaías y le dijo: así no
podés seguir ante el servicio del Señor. Vas a ser removido y elige a Eliaquín, ¿verdad? Otro judío bueno, a quien ponen al frente del palacio real. Interesante eso, hermanos, porque cuando nosotros, repito, no sabemos a quién seguimos, perdemos la ruta de este seguimiento. Y por eso es importante la pregunta de Jesús: ¿quién soy yo para ti? No olvides que yo soy el que te eligió. No olvides que yo soy el que te ha puesto donde estás. Si tienes este cargo, si tienes esta función, si tienes esta autoridad, si tienes este gobierno, de lo que sea, si estás ahí, es porque yo te tengo ahí. No olvides, como va a decir Jesús después en otra parte del Evangelio, que el discípulo no es más que el maestro. No olvides que el servidor no es más que su amo. No olvides que estás llamado a estar siempre a mi servicio y hacerlo como se te ordena, como se te manda, sin sobrepasarte, sin romper las reglas, sino que respetando todo lo que se te ha orientado en tu servicio hacia el Señor. Si no, de lo contrario, perdemos esa gracia que el Señor nos da, porque todo es una gracia, hermanos. Los lugares, los puestos, las autoridades, tanto en el mundo como en la iglesia, son gracias de Dios. No las merecemos. No es por nuestros méritos, no es porque seamos mejores que los demás, no es porque seamos más grandes o seamos una raza superdotada o seamos personas super especiales. No, es porque el Señor nos ha llamado y nos ha elegido y nos ha enviado desde su amor y desde su misericordia. De ahí que la característica de nosotros debe de ser servir con humildad, con sencillez, porque no perder nunca la humildad nos ayuda muchísimo a no creernos dueños y amos de lo que tenemos, o de las cosas que administramos, o de los cargos que ostentamos, sino que nos ubica siempre en saber que nos debemos al único Señor, al único dueño, que es Dios Todopoderoso. De ahí que repito esta pregunta, y volvemos al Evangelio, que la hace el Señor y que era difícil de contestar. Miren ustedes cómo nadie decía nada. ¿Quién soy yo para ustedes? Simón, Judas, Juan, Santiago y los demás, Andrés. ¿Quién soy para ustedes? Todo el mundo enmudeció. No había respuesta para esa pregunta. Incluso el que respondió no respondió por su carne y por su sangre. Y aquí es donde entra la intervención de Dios. Porque dice ante la respuesta de Simón: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Dice Jesús: Simón, ciertamente eso no ha salido de tu cerebro, no ha salido de tu sentimiento, no ha salido de tu conocimiento humano. Esto te lo ha revelado Dios, el Padre Celestial. Es una revelación de Dios. Y Jesús reconoce eso ante las palabras de Simón Pedro. Interesante, hermanos. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad?, que decíamos y comentábamos de el mayordomo en la primera lectura. Nosotros, todo lo que somos, es gracias al Señor. Si tenemos inteligencia, si tenemos sabiduría, mire cómo San Pablo dice en la segunda lectura, qué grande es la sabiduría, inmenso lo que el Señor hace en nosotros, y tiene un plan de salvación con cada uno de nosotros. Por eso nos revela su misericordia, por eso nos hace ver
qué es lo que tenemos que hacer para servirle, para dejarnos guiar por Él. Todo es gracia y misericordia del Señor. Y Pedro, en ese momento que dice esas palabras, él ni cuenta se daba. Yo digo, no era ni consciente de lo que había dicho, porque así pasa también cuando las cosas nos vienen de Dios. Muchas veces ni las entendemos, ni las comprendemos en su momento. ¿Por qué? Porque se escapan a nuestra inteligencia, se escapan a nuestro raciocinio, porque son cosas divinas y nuestras limitaciones son muchas ante la maravilla de Dios, ante la revelación de Dios. Y Pedro, ¿por qué no las entendió en su momento? Bueno, si nosotros seguimos leyendo el Evangelio y sobre todo los otros evangelios, el de San Marcos, por ejemplo, vamos a ver que inmediatamente después recibe una gran regañada de parte del Señor. Cuando el Señor dice que sí, Él es el Mesías, pero que tiene que padecer y morir y resucitar al tercer día, Pedro se lo lleva aparte, ¿verdad? Y le dice, Señor, vamos a dar una caminadita, mira, ¿no te parece que mejor no vayamos a Jerusalén? Yo no quiero que te pase nada, yo no quiero que te maten. Y el Señor le dice, aléjate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Un gran contraste entre el Pedro que está diciendo, tú eres el Hijo del Dios vivo, y el Pedro que aparece acto seguido, es eso, ¿no? Acto seguido, aparece tratando de defender al Señor, pero al mismo tiempo evitando que se cumpliera la voluntad de Dios, que era que Jesús viviera la pasión, la muerte y la resurrección, y sin eso no hay salvación para todos nosotros los hombres. Entonces, así pasa también en nuestra vida. No comprendemos muchas veces los caminos del Señor. Hay una frase muy hermosa de la Escritura que dice, tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos. Siempre el Señor nos va a sobrepasar en su misterio de salvación a nosotros que somos pobres humanos, que somos limitados y que por eso tenemos siempre que saber a quién es el que estamos siguiendo en este camino de la fe. Ante esta profesión de fe de Simón Pedro, viene una respuesta grande de Jesús hacia Pedro. Y es que, hermanos, en la medida que nosotros nos damos cuenta quién es Jesús, en esa medida Jesús también nos revela quiénes somos nosotros ante Él y ante el mundo que vivimos. Miren que hay dos frases que se parecen. La primera, la que le dijo Pedro, tú eres el Mesías. Y después Jesús le va a responder con la misma frase, tú eres Pedro. Es decir, la revelación del Padre a Simón, que identifica a Jesús como el Mesías, también tiene como resultado la revelación del Padre a Jesús, que identifica a Simón como Pedro, es decir, como roca de su iglesia. Este texto, específicamente este versículo 16 de este capítulo 16, sin duda alguna son letras de oro para nosotros que hoy somos la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque ahí de forma directa, y difícilmente lo había hecho esto Jesús, o lo había dicho Jesús esto antes, sino hasta este momento de los evangelios, directamente Él dice, mi iglesia, y lo dice en singular. No dijo el Señor, mis iglesias, dijo, mi iglesia. Y a Simón le dice, serás la roca de mi iglesia. Este texto siempre ha sido una piedrita en el zapato para todos aquellos
que a lo largo de la historia han querido minimizar y hasta eliminar a la iglesia, que viene precisamente de estas palabras de la misma boca de su fundador, que es Jesucristo el Señor. Es una piedrita en el zapato, y si ustedes se meten a las redes sociales, ahora con las redes sociales, esa es una guerra contra la iglesia. Es una guerra que dicen una cosa, dicen otra cosa, inventan una cosa, justifican otra cosa. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es querer quitar ese poder que Cristo le confirió a su iglesia bajo la roca de Pedro, los apóstoles, y bajo la vida de todos nosotros, que como Pedro va a decir más adelante, somos piedras vivas de la iglesia. Esa es una guerra a no terminar. Ahí, ahorita en las redes sociales, es horrible, ¿no? Cuántas cosas se dice contra de la iglesia, y después también la agarra, como decimos nosotros, hasta el pobre Papa, ¿no? Que si el Papa dijo, que si el Papa no dijo, que si el Papa miró a alguien de esta manera, miró a otro de otra manera, que si el Papa se movió por aquí, se movió por allá, que si saludó a uno, no saludó a otro. Es una cosa pues de no acabar. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta pues que el enemigo, porque ahí está en el texto de hoy, que quiere prevalecer sobre la iglesia, es decir, la quiere derrotar, la quiere eliminar, la quiere desbaratar. Ahí nos damos cuenta que han pasado más de 2000 años y se han cumplido estas palabras de Jesucristo en el Evangelio de hoy. Los poderes del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Esas palabras del Señor sostienen a la iglesia. Son las que hacen que la iglesia, como acordémonos nosotros en el Evangelio de la barca de Pedro, que estaba siendo azotada por la furia de las olas, ¿verdad? Y quería ser hundida por la furia de las olas, no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí estaba en la barca de Pedro Cristo. Y cuando Cristo subió con Pedro en la barca, dice, todo se calmó. Amainó el viento, la tormenta cesó y vino la calma. Eso es lo que pasa con la vida de la iglesia. La iglesia no es una institución humana, no es cosa de humanos, no es invento de un papa, ni de un gobernante, ni un emperador, ni está sostenida por la fuerza de ningún poder de este mundo, ni económico, ni político, ni social, nada. La iglesia es obra de Jesucristo. Y Jesucristo es la iglesia, y la iglesia es Jesucristo. Y ella por eso, como Cristo, a pesar de sufrir, a pesar de ser golpeada, a pesar de todo lo que tiene que atravesar en este mundo, persistirá, hermanos, hasta el final de los tiempos. Porque el Señor lo hizo después más adelante una promesa: yo estaré con ustedes. Y le está diciendo a la iglesia de sus discípulos, los apóstoles, cuando antes de irse a los cielos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esas palabras son palabras de oro, palabras que sostienen la vida de nosotros como iglesia. Por eso debemos de sentirnos felices, alegres, de saber que estamos en la barca de la iglesia, en la barca de Pedro, de sus sucesores, que son todos los papas que han sucedido legalmente a este primer vicario de Cristo, que fue Simón Pedro. Y debemos de mantenernos siempre en la iglesia. Pero no olvidemos, hermanos, ¿a quién seguimos? Esto es importante. Yo digo, la primera pregunta nos ayuda muchísimo a no confundirnos, a no enredarnos. Seguimos al Señor, al Mesías.
seguimos a Cristo. En definitiva, Cristo es el centro de nuestra iglesia, es el objetivo principal. La iglesia debe vivir para Cristo, para vivir a Cristo, para tener a Cristo en su corazón, para que Cristo reine y viva dentro de nosotros como iglesia que somos del Señor. Y ese es el testimonio de todos los santos y santas de Dios. ¿Cuál es el testimonio de nuestro gran santo que amamos mucho y profundamente en este pueblo de Managua y que lo celebramos, ¿verdad? Y lo acompañamos con alegría, con devoción, con amor y fe? ¿Cuál es el testimonio de Santo Domingo? Amar a Cristo, servir al Señor. ¿Por qué Él llegó a alcanzar esa santidad? Porque Él ahora nosotros lo tenemos como un gran ejemplo para nuestra vida de fe en la iglesia y para este pueblo, porque precisamente Él encontró en Cristo su Mesías y su Salvador. Porque Él le dijo a Cristo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y se consagró a Jesucristo, se entregó su vida a Cristo y vivió para Cristo como un servidor, sirviendo a Cristo, conociendo a Cristo, tratando de ser un fiel servidor de su Señor Jesucristo. Y por eso Jesucristo le dio la santidad, le dio tantas gracias y lo engrandeció. Jesucristo le dio la gracia de ser sacerdote, de pertenecer a una comunidad de los hermanos frailes dominicos, de ser un gran predicador del evangelio, de defender la fe. Santo Domingo defendió la fe contra muchas herejías que en ese tiempo se alzaban contra la fe de la iglesia. Herejías que querían distorsionar la fe de la iglesia y que pretendían eliminar lo que la iglesia enseñaba. Y ahí salió al frente Santo Domingo, diciendo: no, esto es lo que tenemos que creer. Y él corrigió muchos errores doctrinales a muchos hombres de ese tiempo, pues que estaban dejándose conducir por el espíritu de la mentira y de la falsedad. Santo Domingo nos enseña a amar a la Virgen María. De ella recibió el Santísimo Rosario y fue el gran promotor, impulsador del rezo del Santo Rosario. Gran devoto, gran amante de la Virgen María. ¿Cuántas cosas podemos nosotros decir de lo que Dios hizo en su siervo Santo Domingo de Guzmán? Entonces, pero todo el origen, tenga la plena seguridad de la vida de Santo Domingo y de todos los santos, está en esta pregunta del Evangelio de hoy: ¿quién soy yo para ti? Porque si el Señor es nuestro Dios, nosotros lo seguimos con amor y con fe, y nos entregamos a Él con alegría, y obedecemos todo lo que el Señor nos va guiando en nuestra fe. Pero cuando el Señor no es el verdadero Dios, entonces seguimos cualquier cosa, nos seguimos a nosotros mismos, seguimos a personas de este mundo que sabemos que no son Dios y que por eso pueden llevarnos no solamente a la perdición, sino nos pueden llevar a la destrucción de nuestra vida, tanto presente como la vida futura, porque nadie te dará la vida futura, sino solamente Jesucristo, tu Señor, tu Salvador. Pidamos pues en este domingo que nosotros, sabiendo a quién seguimos, sabiendo quiénes somos también, elegidos y llamados por el Señor a ser piedras vivas de esta iglesia, que podamos con espíritu de servicio y humildad servir a los propósitos del Señor,
que no son otros el querer que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que imitando a estos grandes hombres de nuestra iglesia, como hoy Santo Domingo de Guzmán, podamos nosotros descubrir en Cristo el camino, la verdad y la vida, seguir al Señor y vivir al Señor en esta barca de la iglesia, como lo hizo Santo Domingo, viviendo a Cristo dentro de la iglesia y desde la iglesia mostrando a Cristo a todos los hombres, sus hermanos. Que así sea, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.